Nunca en mi vida había visto un juego tan bueno. Rick, maldito Dalton. ¿Saben por qué me gustan los personajes de Tarantino? A primera vista son simples e incluso rudos, sin demasiada complejidad ni pretensiones. ¿Y sabes qué le ponen a las papas en vez de catsup? ¿Qué? Mayonesa. Oh, porquería. Sus acciones suelen ser directas y sus motivos casi primitivos. ¿Sabes qué? Este es el violín más pequeño tocando para el mesero. Me convenció. Dame el $1. Pero en cuanto empiezas a entenderlos, se te abre todo un universo. Quizás seas un pecador y yo un justo, pero eso no es cierto. La verdad es esta, tú eres un débil, y yo aquí soy la tiranía del mal. Cada imagen es como un mundo entero que se puede explorar infinitamente, encontrando nuevos detalles todo el tiempo, y entonces te das cuenta de que esa simplicidad es engañosa. Así es Rick Dalton. Rick Dalton. Él mismo. A simple vista parece un chiste, siempre está borracho. Pues ¿para qué andas bebiendo toda la noche? Otra vez se emborrachó, se echó 8 cócteles con whisky. Se le olvida el texto por la resaca. Demonios, arruiné todo, Sam. Lo arruiné todo por completo. Por favor, empecemos la escena desde el principio. Hace berrinches. Ensayé mucho, pero todos creen que no aprendí. Me quedé sentado como un babuino. Le llora a Cliff en el hombro. ¿Qué? Me dijo la verdad. Eso es lo que pasó. Perdón, por favor. Se alegra como niño al verse en pantalla. Aquí estoy, yo. Y llora de felicidad cuando algo les sale bien. Pero cuando te sumerges en el contexto, de repente entiendes cuántas cosas hay en esa imagen. Aquí está el conflicto entre el viejo y nuevo Hollywood, la crisis de una industria en cambio de ideales, el drama del actor, debilidades humanas, spaghetti westerns, hippies, la sombra de Vietnam, prototipos históricos reales, el detrás de cámaras de Hollywood y muchos otros significados ocultos bajo una historia aparentemente simple. Eres Rick Dalton, no lo olvides. En este video vamos a analizar qué intentó transmitir Quentin Tarantino con el personaje de Rick Dalton y por qué su historia Es mucho más profunda de lo que yo pensaba. La historia de Rick Dalton quiero iniciarla con un breve fragmento de poco más de 20 segundos. Rick canta una canción en compañía de unas chicas con sudaderas blancas. A simple vista no parece especial. Podrías pensar que Tarantino añadió este momento solo para ambientar los 60, pero en realidad, este episodio es mucho más importante para el desarrollo del personaje. Primero vamos a entender de qué se trata esto. En la parte de atrás vemos la inscripción Hullabaloo. Esto no es inventado, es un programa de televisión real de los años 60. Hullabaloo fue un popular programa musical y de baile donde estrellas de la época interpretaban éxitos con acompañamiento en vivo. A su alrededor solían bailar chicas con disfraces iguales, conocidas como Hullabaloo Dancers. El show se transmitió por NBC de enero de 1965 a abril de 1966. En ese breve tiempo se presentaron casi todos los que definieron el sonido de la época: los Beatles, Rolling Stones y Animals. Rick Dalton también interpreta un éxito real de esa época, Green Door, interpretado por Jim Lowe.
canción alcanzó el primer lugar en la lista Billboard y se mantuvo en la cima durante 6 semanas consecutivas. La canción trata de alguien ante una puerta verde, tras la que oye risas, música y el bullicio de una fiesta. Detrás de esa puerta la vida sigue, pero él no puede entrar. Ese fragmento de 20 segundos transmite sorprendentemente bien la esencia de Rick Dalton y su conflicto interno. Él está frente a la puerta del verdadero Hollywood, el de la élite, pero no lo dejan entrar. 5 años subiendo a la cima, 10 años estancado en el mismo lugar y ahora rodando cuesta abajo. Él sueña con abrirse paso allí, escapar de las telenovelas en las que su carrera se ha quedado estancada. ¿Quiso actuar en películas? Todo va cuesta abajo y él teme quedarse de este lado para siempre. Mi canción ya se acabó. En su desesperación intenta acercarse a la élite, aunque sea físicamente. Compra bienes raíces de lujo. Tener bienes raíces en Hollywood indica que vives aquí permanentemente, no solo de visita o de paso. Después se descubre que la casa está junto a Roman Polanski, Mira nada más, yo estoy completamente jodido. ¿Y quién vive en la casa de al lado? el director número 1 a sus ojos. El director de El bebé de Rosemary, el número 1 en Hollywood y quizá en todo el mundo. Más tarde, incluso en Roma, vuelve a comprar una casa. Un departamento lujoso en Roma consumía casi todas sus ganancias. Como si quisiera comprar un boleto para una fiesta exclusiva. Compra tu casa, no la rentes. Eddie O'Brien me lo enseñó. Al final, su sueño se cumple y las puertas de la casa de Polanski se abren ante él. El simbolismo de Green Door cobra pleno significado. Esa misma puerta verde finalmente se abre ante Rick, lo que demuestra que la canción sonaba precisamente en este contexto. Todo este tiempo nos estuvo llevando a este momento final. Por cierto, me dio curiosidad por qué la puerta en esta canción es verde. Resulta que este detalle tiene un trasfondo histórico curioso. Existe una leyenda que dice que durante la ley seca en Estados Unidos, detrás de puertas verdes se ocultaban bares clandestinos llamados speakeasy, a los que solo entraban personas de confianza. Detrás de esas puertas había una fiesta llena de alcohol, jazz, bailes y risas. Todo lo prohibido oficialmente. En Chicago, por ejemplo, hay un bar que funciona desde 1921, uno de los lugares más antiguos de este tipo, que así se llama The Green Door Tavern, es decir, la taberna Puerta Verde. En una de las escenas de Érase una vez en Hollywood, nos muestran que justamente ese tipo de ambiente reinaba en la casa de Polanski. La sensación de un club elitista y cerrado al que solo entran los elegidos. Música, champán, risas y bailes. Y entre los invitados a esa fiesta aparece un personaje curioso. Steve McQueen. Ella estaba comprometida con él. No hace falta ser adivino para saberlo. Su aparición naturalmente no es casual y tiene un significado clave para la imagen de Rick Dalton. Si han visto los videos anteriores sobre la película Érase una vez en Hollywood en mi canal, entonces por supuesto saben que Quentin Tarantino, después del estreno de la película, escribió una novela basada en su película Érase una vez en Hollywood, pero más tarde en una entrevista dijo que estaba trabajando en otra obra dedicada a Rick Dalton, titulada El hombre que quería ser McQueen, las películas de Rick Dalton. Así que vamos a analizar quién es este Steve McQueen, por qué Rick Dalton quería ser como él y por qué no dejaban entrar al talentoso vaquero en el club de los elegidos. No tenía ninguna oportunidad. No tenía ninguna oportunidad. Steven McQueen fue un actor estadounidense y piloto de autos y motos. En los 60 se volvió una superestrella, estatus que mantuvo hasta inicios de los 70, pasando de actor secundario a símbolo del cine estadounidense. Él fue una de las inspiraciones para el personaje de Rick Dalton, aunque con algunas reservas. Su camino comienza casi igual. Ambos alcanzaron el éxito a través de la televisión. Para McQueen, todo comenzó con la serie Se busca vivo o muerto, donde interpretaba a un cazarrecompensas llamado Josh Randall.
La serie ficticia de Dalton, La Ley de la Casa, hace referencia a este proyecto. $, y este hombre los conseguirá. La ley de la casa. Y Tarantino fue aún más lejos. Recreó otra serie, el FBI, esa que ven juntos con Cliff Booth. ¿Quieres venir a ver el FBI? Yo también planeaba verlo. Compré cerveza y pensé en pedir pizza. Él repite la serie original del FBI, transmitida de 1965 a 1974 en ABC, pero ahora actúa Rick Dalton. Vaya directo en la cara. Saltaste muy bien. Gracias. Cadáver número 2. Buena toma. No es solo una estilización, es un juego directo con la realidad. Es curioso que uno de los principales patrocinadores de la serie original del FBI fueran Ford Motor Company y American Tobacco Company, un fabricante de productos de tabaco. Por eso se entiende por qué Jake Cagle fuma Red Apple, una marca ficticia del universo de Tarantino, que el director usó aquí como una referencia a los patrocinadores reales de la serie Ley de Casa. Hola, soy Rick Dalton, más conocido como el cazador de recompensas Jake Cagle. Me dirijo a ustedes en nombre de Red Apple. Coach. Una porquería. ¿Quién eligió esta foto? Tengo doble papada. ¿Nadie lo nota? Si Rick Dalton en La Ley de la Casa es casi igual a McQueen, ¿por qué quería parecerse a él? ¿Qué logró Steve McQueen que no pudo lograr Dalton? Sus historias realmente van de la mano, casi como un espejo. Ambos iniciaron en televisión e interpretaron personajes icónicos en westerns. En algún momento sus caminos se separan. Steve McQueen tuvo la suerte de estar en el lugar y momento correctos. El propio Frank Sinatra lo notó y, gracias a sus contactos, lo invitó a un papel en la película Nunca hubo tan pocos de John Sturges. A John Sturges le gustó cómo actuó McQueen y al año siguiente lo invitó a Los Siete Magníficos, película que lo hizo estrella mundial. Después de eso, Steve dejó la serie y se dedicó por completo al cine. Rick Dalton intentó seguir ese mismo camino. También dejó su programa de televisión La Ley de la Casa, esperando que la película Los 14 Puños de McCloskey fuera su boleto a la fama. Pero el milagro no ocurrió. La película no tuvo éxito y Hollywood no le abrió sus puertas. Nadie me va a perdonar la temporada pasada. Soy el imbécil por el que cancelaron La Ley de la Casa. Porque quise actuar en un largometraje. Tuve que regresar al lugar del que quería huir. De vuelta a la televisión y encima en papeles secundarios. La manera en que Rick Dalton soñaba con seguir los pasos de Steve McQueen está perfectamente mostrada en la escena de la conversación con el actor Jim Stacy. ¿Y es cierto o no que casi actuaste en lugar de McQueen en La Gran Evasión? Por la reacción de Dalton y el acompañamiento musical, se entiende que este momento le duele mucho. En algún momento, McQueen casi rechaza el papel él mismo. Y en ese breve momento yo fui uno de los 4 candidatos. Eso le recuerda en quién quería convertirse, pero nunca lo logró. McQueen actuó. Honestamente no tenía oportunidad. Justo después de eso, Tarantino inserta una escena de El Gran Escape en la que usa el mismo truco. Reemplaza a McQueen por Dalton. Aún no he visto Berlín ni desde tierra ni aire, pero creo que antes de que termine la guerra lo haré de ambas maneras. No he visto Berlín ni por tierra ni por aire, pero antes de que acabe la guerra pienso hacerlo. 10 días de aislamiento, Hills. Capitán Hills. 20 días. 10 días en confinamiento solitario. Capitán Hills. 20 días. Es interesante ya que Rick admite que no hizo audición. No hubo audiciones, entrevistas ni conoció a John Sturges, así que no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En mi opinión, no es una alucinación, sino una fantasía de Rick. Una visualización de su sueño no cumplido y cómo se vería en ese papel. Tarantino usa este recurso varias veces, cada una con un significado particular. Por ejemplo, cerca del final se menciona la película Operación Dinamita. Esto también es una referencia a una película real llamada Muerte a la Fuga, Death on the Run,
también conocida como Blanco en Movimiento, y como seguro ya imaginaste, esa escena se volvió a filmar, esta vez con Rick Dalton en lugar del actor original. El episodio piloto, donde Rick Dalton es el villano, también hace referencia al piloto original de la serie Lancer. También estoy filmando un piloto para Columbia Broadcasting System ahora. Se llama Lancer. Ahí soy un matón. Y James Stacy en la vida real interpretó a Johnny Madrid ahí. Ese tipo se llama Madrid. Johnny Madrid. ¿Quién es ese Johnny Madrid? No quiero interrumpir su trabajo. Por cierto, hay otro detalle curioso que conecta la personalidad de Steve McQueen con los hechos reales en los que se basa la película. Resulta que McQueen estaba en la llamada lista de ejecuciones de Charles Manson y debía ser una de las víctimas de esa noche trágica. Él planeaba estar en la casa de Sharon Tate, pero a último momento cambió de planes. Decidió pasar la noche a solas con su novia. Esa elección accidental le salvó la vida. Y cuando lo ves en la fiesta en casa de Tate, en la película de Tarantino, entiendes que no está ahí por casualidad. Luego se mudaron a Los Ángeles y desde entonces los tres son inseparables. El hecho de que Rick Dalton soñaba con la carrera de Steve McQueen es un dato confirmado por el propio Tarantino. Era como si siguiera sus pasos, repitiendo los mismos movimientos, pero cada vez tropezaba a unos pasos de la meta. Todo parecía ir bien. El tipo era parecido, tenía talento y también carisma, pero siempre le faltaba algo. Así que intentemos entenderlo. ¿Por qué Riku no lograba convertirse en McQueen? ¿Qué exactamente salía mal? Empecemos por lo obvio, el alcohol. Casi siempre que vemos a Riku está bebiendo. Señor Madrid. Compré cerveza, podríamos pedir pizza. Excelente. O ya estás sufriendo la resaca. Rick Dalton. Oh, hola Sam. Perdón. ¿Nebraska quién? ¿Cuál Sergio? Desde el inicio sabemos que perdió la licencia por beber, lo que marca el tono. A Rick le quitaron la licencia por conducir ebrio varias veces. Ahora Cliff lo lleva a todas partes. Estaba agitando una margarita y... Oye, hola. Para los actores y músicos esto lamentablemente no es raro. La falta de un horario estable es una de las razones clave por las que las personas creativas suelen caer en adicciones con más frecuencia. Cuando no hay una jornada laboral fija, el cuerpo y la mente pierden estabilidad. No hay rutina, no hay previsibilidad, no hay sensación de inicio y fin del día. 8 whiskies y pude parar en el tercero o cuarto. ¿Para qué? Eres un alcohólico perdido. Tomas todas las noches, cabrón, todas las noches. Por eso estás hecho mierda. Por eso. Órale, deja de beber de una vez. Para una persona normal, el horario de trabajo es como un marco, una estructura que lo mantiene en forma. Pero un actor vive en ciclos. Hoy hay rodaje todo el día. Mañana, una semana de silencio. En esos días vacíos se crea un vacío. Esto también se ve en el caso de Rick Dalton. Cuando no tiene rodajes, literalmente no saben qué ocuparse. Está junto a la alberca, bebe whisky con jugo de naranja y espera la llamada de su agente. La cultura de Hollywood solo empeora la situación. Fiestas y reuniones siempre van acompañadas de alcohol. Uno de los ejemplos más destacados es Colin Farrell, un actor talentoso conocido por sus constantes borracheras. Samuel L. Jackson habló así de él. Todos los días veíamos cómo su auto entraba lentamente haciendo zigzags al estacionamiento frente al set de filmación. 2 trabajadores corrieron a ayudarlo a salir del auto, ya que él solo no podía. Literalmente lo llevaban cargando al tráiler. Durante la filmación de Alejandro, se cayó borracho de las escaleras y se lastimó la rodilla.
El mismo Colin después admitió que 3 años de su vida simplemente se borraron por las borracheras. La similitud entre Colin Farrell y Rick Dalton es evidente, sobre todo por su gusto compartido por los bienes raíces de lujo. Compra tu casa, no la rentes. Eso me lo enseñó Eddie O'Brien. Colin Farrell, después de sus éxitos a principios de los 2000, compró una casa en el corazón de Hollywood, en la zona de Hollywood Hills, las colinas de Hollywood. Una cabaña antigua de los años 1920, de estilo inglés. Tener una propiedad en Hollywood significa que vives aquí de forma permanente. No eres visitante ni estás de paso. Después compró una villa en Los Feliz, zona habitual de actores, directores y músicos. La casa, entre palmeras y alberca, simbolizaba estabilidad y pertenencia al Club de los Elegidos. Mira nada más, yo estoy completamente jodido. ¿Y quién vive en la casa de al lado? El director del bebé de Rosemary, él. En 2010, Colin vendió su casa en las colinas de Hollywood por un poco menos de $1,5 millones. Probablemente tendré que vender la casa, poner el resto en la cuenta y luego vivir de ese dinero. Pero el alcoholismo no es el único problema de Rick Dalton. Si te das cuenta, su ánimo cambia mucho. A veces se deprime, no confía en sí mismo y llora. Discúlpame, por favor. Perdón. Toma, póntelo. De repente está lleno de energía y entusiasmo. Tal vez juegue una partida de billar y termine en la nueva película de Polanski. ¿Y bien, te sientes mejor? Sí, perdón por haberme puesto hacia allá. Esos cambios de ánimo a menudo son un síntoma del trastorno bipolar. Y, como resultó, no es solo una suposición. En una entrevista para Vanity Fair, Quentin Tarantino dijo directamente que él y DiCaprio concibieron a Rick Dalton como una persona con trastorno bipolar no diagnosticado. Tarantino dijo que la idea nació cuando le relató a DiCaprio la historia del actor Pete Jules, protagonista de la serie del oeste Elias Smith y Jones. Jules sufría de alcoholismo tratando de silenciar los síntomas de un trastorno bipolar no diagnosticado y finalmente se quitó la vida voluntariamente en 1971 durante uno de sus periodos de depresión. La idea del trastorno bipolar no diagnosticado le gustó de inmediato a Leonardo DiCaprio y la tomó como base para su personaje. Además del alcohol y los problemas mentales, Rick Dalton tiene otro problema, mucho más fundamental: su actitud hacia la vida. Él es totalmente opuesto a su único amigo, Cliff Booth. Cliff vive como si cada nuevo día fuera un bono, un regalo del destino. Escucha, ella ni siquiera tuvo una carrera destacada, así que no sé cómo te sientes ahora. Ha estado al borde en la guerra y quizá en la corte, donde por milagro evitó la cárcel. Siempre que he estado cerca de la cárcel. Si llego ahí, no será por tu culpa. Por eso acepta la vida como es, sin exigirle más. Rick, en cambio, se aferra al pasado, a las ilusiones, al miedo de perder su lugar bajo el sol. 10 años estuvo estancado y ahora va en picada hacia abajo. En la novela de Tarantino hay un episodio que ilustra perfectamente sus diferencias. Durante el rodaje, Rick debía simular un incendio. Encendieron su abrigo y pronto estaba envuelto en llamas. De inmediato lo invadió el miedo. Sintió cómo el fuego subía hacia sus hombros y estaba a punto de llegarle a la cara. Y ya estaba listo para soltarse y correr, lo que en esencia habría sido un acto suicida. Pero cerca estaba Cliff, quien dijo tranquilamente: Rick, estás parado en un charco, solo déjate caer. Este episodio tiene un trasfondo filosófico. Cuando ocurre algo extraordinario, Rick pierde el control y entra en pánico, mientras que Cliff entiende que la solución está bajo sus pies. Solo necesitas detenerte, extender la mano y aprovechar lo que la vida te da. Él no tiene miedo de caer, porque está seguro de que a veces es precisamente la caída la que apaga el fuego. El alcoholismo, la inestabilidad emocional, la actitud vital y el trastorno bipolar no diagnosticado conforman la tragedia personal de Rick Dalton. Pero hay una razón aún más profunda para sus fracasos. Una que va mucho más allá de una sola persona. Y está relacionada con los grandes cambios que comenzaron a ocurrir a finales de los años 60. Hollywood mismo está cambiando, los ideales nacionales están cambiando, el público está cambiando. Todo esto naturalmente afecta al cine.
en particular a un género como el western. ¿Recuerdan qué fue lo que tanto molestó a Rick Dalton después de reunirse con Marvin Schwartz, el agente que se reunió con él para hablar sobre su carrera? Schwartz le propuso irse de Hollywood a Italia y empezar a actuar en los llamados westerns spaghetti. O te vas a Roma, actúas como protagonista en los westerns y tú eres quien vence a todos. Eso es precisamente lo que hiere a Rick. En su opinión, eso es prácticamente un fracaso total. Actuar en spaghetti westerns para él significa casi ponerle punto final a su carrera. Quiere juntarme con los italianos. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahora solo tengo acceso a esas películas italianas. Ese es el problema. Pero la pregunta es, ¿por qué tiene una actitud tan negativa hacia los spaghetti westerns? Hoy en día, cuando decimos spaghetti western, no parece tener una connotación negativa. El asunto es que no siempre fue así. Inicialmente, en los años 60, el término spaghetti western era realmente despectivo. Esta es la razón. A inicios de los años 60, el western era visto como la esencia de la cultura estadounidense y una epopeya nacional. Surgió en el cine mudo y creció con el país, narrando historias del lejano oeste donde se forjó América. Para un estadounidense, el vaquero no era solo un héroe, simbolizaba el espíritu de los pioneros, la autosuficiencia, el coraje y esa idea del self-made man, la persona que forja su propio destino. En los años 50, el western ya era casi el género oficial de la identidad estadounidense, y figuras como John Wayne, Gary Cooper y Henry Fonda se volvieron arquetipos nacionales. Estas películas celebraban ideas simples pero poderosas. El bien y el mal son distinguibles, la justicia triunfa, el hombre es responsable de sus actos y la libertad es el valor supremo. El western reflejaba la América de posguerra, donde el país se identificaba con el vaquero que imponía la ley en un mundo salvaje. Y así, en los años 60 aparecen directores como Sergio Leone, italianos que deciden hacer westerns no en Estados Unidos, sino por ejemplo en España. Nos sorprende que en Estados Unidos al inicio esto causara irritación en muchos y se percibiera como una blasfemia, más o menos como si en China organizaran un festival de samba brasileña o empezaran a hacer películas de samuráis en algún lugar de Francia. Por eso esas películas fueron apodadas de inmediato como spaghetti westerns, es decir, versiones baratas y de pasta de un gran género estadounidense. En este ambiente de desconfianza, el director italiano Sergio Leone filmó la película de culto por $1 puñado. Primero ofrece el papel principal a Charles Bronson y Henry Fonda, estrellas del western. Como era de esperarse, ambos rechazan la oferta. Y entonces Leone elige entre lo que queda e invita a un actor estadounidense aún poco conocido llamado Clint Eastwood. Así comienza una nueva era y una nueva comprensión del género. Ahora volvamos a Rick Dalton, un representante de la verdadera vieja escuela estadounidense. Para él, la idea de actuar en un western estadounidense en España bajo la dirección de italianos es casi un insulto personal. Se niega a tomar en serio el nuevo género, ni siquiera intenta comprenderlo. Vamos, ¿has visto siquiera un western italiano? Es una completa basura, es una farsa patética. Cliff Booth le pregunta: ¿y tú cuántos has visto? ¿1 o 2? Ya vi muchos. A nadie le gustan los spaghetti westerns. Pero eso es mentira. Porque al final, en la charla con Marvin Schwartz, se nota que Rick no sabe quién es Sergio Carbucci, el segundo director más importante del género después de Leone. Sergio Carbucci. Entiendo. ¿Y quién es él? El segundo director de spaghetti westerns más importante de todo el mundo. En 1966, Carbucci filmó la icónica Django, que inspiró a Quentin Tarantino para Django sin cadenas, 3 años antes de los hechos de Érase una vez en Hollywood. Django, amigos míos, les pido a todos que se tranquilicen, ya no le haremos daño a nadie. Rick Dalton dice conocer el género, pero ni siquiera conoce a sus fundadores, y eso dice mucho sobre la arrogancia, el miedo a lo nuevo, el apego desesperado a una época que se va. Se niega a aceptar los cambios, por eso se queda atrás mientras otros encuentran su lugar en el nuevo cine. Por cierto, otro detalle curioso: Marvin Schwartz invita a Rick Dalton a actuar en la película Nebraska Jim. 2 nombres, Jim de Nebraska y Sergio Carbucci. Esto es una referencia a la película real de Sergio Carbucci.
Navajo Joe. En esa película actuó Burt Reynolds. De hecho, la amistad entre Reynolds y su doble Hal Needham sirvió de inspiración para la relación entre Rick Dalton y Cliff Booth. Tarantino invitó a Burt Reynolds a actuar como George Spahn en Érase una vez en Hollywood. Pero Reynolds falleció antes de iniciar las grabaciones y no pudo interpretar el papel. Como vemos, Tarantino nuevamente combina magistralmente realidad y ficción. Se puede decir con certeza, Rick Dalton no siente hacia dónde se dirige la industria. Le ofrecen papeles principales en un género que ya está evolucionando rápidamente. El spaghetti western está a punto de cambiar la propia idea del western como tal. Pero en lugar de quedarse e integrarse a estos cambios, Rick regresa a Estados Unidos con la esperanza de conquistar de nuevo Hollywood, que ya ha cambiado. Y así, Rick regresa a Hollywood. Ahora tiene 4 nuevas películas en su haber y algo de dinero en el bolsillo. Y aquí es donde Tarantino le sugiere al espectador atento: el país al que regresan Rick y Cliff ya no es el mismo. Tarantino dejó pruebas directas de esto. Presta atención al vecino de Cliff. Está leyendo algo. Al principio pensé que era algún libro, pero no. No es un libro, sino una edición de la revista Time del 8 de agosto de 1969. Ese número salió con una portada de vaquero. En ella aparece John Wayne. Encontré esa revista y la leí parcialmente. En ese número hay un artículo llamado John Wayne como el último héroe. Y no es un elogio al vaquero más genial, sino un retrato a gran escala del actor que se encontró en una época de cambio. El autor dice que Wayne durante 40 años interpretó desde un joven pistolero en los años 30 hasta un abuelo a finales de los 60. Además, su actuación, antes única, en sus nuevos papeles comienza a parecer una parodia de sí mismo. La revista cita sus declaraciones: ve el mundo en blanco y negro dividiendo entre extraños y los suyos. Se recuerda su apoyo a la guerra de Vietnam. El tono general del artículo es respetuoso, pero con un matiz de anacronismo. El periodista dice que Wayne encarnó el alma estadounidense, dura, estoica y letal, pero ahora su cinturón desaparece en su vientre, bebe y su rostro se agrieta como el granito. Hollywood está cambiando, muestra héroes más complejos, pero Wayne sigue fiel a los ideales sencillos del vaquero. De ahí el título del material, El último héroe. Es una insinuación de que con él se va una era de los westerns clásicos y de los valores en blanco y negro. Esta resistencia al cambio es uno de los principales obstáculos para que Rick Dalton logre el verdadero éxito. Él está seguro de que la serie Temporada de Caza, que le trajo popularidad, fue cancelada únicamente porque él mismo decidió irse al cine. Yo soy el desgraciado por el que cancelaron La Ley de la Caza, porque quise actuar en largometrajes. Pero lo más probable no se trata solo de eso. Estos programas de televisión con tramas y personajes anticuados iban perdiendo relevancia. La industria cambiaba, la audiencia se cansaba de westerns repetitivos y la televisión se renovaba. El público buscaba algo más fresco, complejo, psicológico y ambiguo. Temporada de Caza solo fue uno más de varios proyectos que quedaron en el pasado. Pero Rick Dalton no solo no nota los cambios en la industria, probablemente notaron su actitud hacia los hippies. Es abiertamente negativa. Malditos hippies bastardos. Es como si deliberadamente ignorara todo lo que sucede a su alrededor. La película muestra frecuentes ecos de la guerra de Vietnam. Más de 1000 comunistas Vietcong fueron asesinados tras reanudarse las hostilidades en Vietnam del Sur. Esta guerra ocurre en paralelo, pero a Rika solo le importa él mismo. En realidad, los hippies, Vietnam y la agitación de los años 60 están ligados al cambio social y, por ende, al cine. Rick forma parte de ese cine. Este es un tema aparte y extenso que me gustaría analizar a detalle en próximos videos. Si les interesa y quieren apoyar la salida de este episodio, háganlo de la forma que les sea más conveniente. Eso ayudará mucho. ¿Recuerdan cuando Rick Dalton le cuenta a la joven actriz sobre el libro que leí? ¿Y tú qué estás leyendo? Pues un western. ¿Y qué te parece? ¿Está interesante? Está bien. Sobre el vaquero Easy Breezy. Es sobre un tipo, un domador de Mustangs. La historia de su vida. Cuenta la historia de un domador de caballos que alguna vez fue fuerte y famoso, pero que un día sufrió una lesión en la cadera, lo que arruinó su vida y su carrera. A los 40 cae del caballo y se lesiona la cadera. A primera vista es obvio.
es un reflejo del propio Rick. Él también es un héroe al que el tiempo poco a poco va dejando de lado. Mi carrera se va al demonio. Ya estoy pasado de moda. Pero si recordamos el final de Érase una vez en Hollywood, queda claro que quien se lesiona la cadera no es Rick, sino Cliff Booth. Órale. A los 40 cae del caballo y se lesiona la cadera. Aquí es donde Tarantino, como siempre, lo voltea todo. Parece que la historia de Easy Breezy es sobre Rick Dalton, pero resulta que es una parábola sobre su doble. Quizá Érase una vez en Hollywood no trate sobre la estrella Rick, sino sobre quien permanece en la sombra. Hace el trabajo sucio y no recibe fama. ¿Será Cliff el protagonista de esta película? Sobre todo esto, los significados ocultos, el intercambio de roles y la verdadera esencia de Cliff Booth, hablo en detalle en un análisis aparte. Si aún no han visto ese video, asegúrense de verlo. El enlace debería aparecer ahora mismo en su pantalla y también estará en la descripción.